Muy buenos días. Agradecerles mucho su presencia y la solidaridad con la Secretaría General, porque pues su apoyo es vital en estos temas. Vamos a dar inicio pues a la audiencia de rendición de cuentas, que es una primera parte dentro de un proceso largo que inició a comienzos de este año y que culminará en noviembre con la rendición de cuentas a nivel regional. Este ejercicio se da sobre 4 ejes fundamentales y ellos son: primero, el derecho de acceso a la información que tienen los particulares sobre la actividad estatal. Este es un asunto filosófico en el que el Estado viene comprometido desde hace algunos años en relación con mostrarle a la ciudadanía la información y la toma de la decisión del derecho público, es decir, que el destinatario de la decisión política es una persona que tiene que saber sobre qué criterios se le entregan estas decisiones y cómo se toman esas decisiones. Por eso se habla del principio de transparencia, en la medida en que como principio supone que toda la información que está en poder del Estado debe ser accesible a la ciudadanía, con los elementos que originalmente tuvo. Son unas leyes muy antiguas, una de ellas de comienzos del siglo pasado, sobre el derecho de petición. Entonces, este primer eje, derecho de acceso a la información, es lo que iniciamos en concreto hoy. No obstante, antes de esta audiencia, la información que ustedes van a ver ha sido publicada en nuestra página, en uno de los vínculos en el extremo superior derecho, sobre el principio de transparencia. De otro lado, el segundo eje es la participación de la ciudadanía. Veremos un poco más adelante en uno de los cuadros que dentro del proceso le preguntamos a la gente qué era lo que le interesaba saber de la Defensoría. Invertimos el orden de las audiencias que han sido hechas en los años anteriores, también les mostraré cómo, en una interacción clara a través de medios electrónicos y de conocimiento particular del informe por cuenta de la ciudadanía. El tercer eje es, en tiempo real, la rendición de cuentas. Nosotros prestamos pues en esta audiencia, sujetos a las preguntas y a las consideraciones que puedan presentarse, el ejercicio presupuestal y administrativo de la Defensoría del Pueblo. Y el último, pues un principio de innovación, porque esto se está haciendo a través de las plataformas web. Nos sentimos muy orgullosos de que nuestra página pueda mostrar en los tiempos correspondientes toda la información de que ustedes van a disponer enseguida. Entonces, nos vamos a mover en el contenido que ustedes ven en este momento en la presentación, frente a las etapas del proceso, el diálogo con la ciudadanía, como les mencionaba, una definición de los temas que vamos a abocar con la ordenación de los mismos, el avance de los planes y proyectos de ejecución, el plan estratégico institucional, el plan operativo, los proyectos de inversión, los planes de mejoramiento, la información presupuestal, la distribución del presupuesto y la ejecución, que debemos aclarar que en los informes que se presentaron en la página está hasta julio de este año, pero la hemos actualizado a septiembre ya para este informe. Adelante, doctor. En torno al fortalecimiento de la entidad, que son los avances de la reestructuración, estamos cumpliendo la fase 2, hemos tenido pequeños problemas de orden presupuestal. La auditoría del sistema de gestión de calidad, lo cual nos hace sentir muy orgullosos porque es un compromiso que hemos hecho para certificar a la Defensoría. Es la primera vez que esto se va a hacer. Para efectos prácticos tiene que ver con que estamos sintonizados con la forma como los procedimientos en el Estado se hacen, y es aquel famoso sellito que uno ve en los oficios, que esperamos poderlo tener y colocarlo con mucho orgullo, de la certificación de la Defensoría en esos procesos. En la gestión contractual, ¿cómo es el proceso contractual? Veremos las cifras, cuántas licitaciones se han hecho, cuántas selecciones abreviadas, cuántas contrataciones directas, etcétera. Y finalmente, la gestión de cultura y servicio al usuario, en donde la Secretaría General ha estado muy comprometida en alianzas estratégicas con la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, en mostrarle a la ciudadanía, a través de las ferias del servicio al ciudadano que se han hecho en varios lugares del país, la ejecución de sus derechos y la satisfacción al cliente, que es algo pues muy importante para nosotros desde el punto de vista del servicio. No obstante, no ser la Secretaría General un ente misional dentro de la Defensoría, sí tiene el famoso sistema que ven ustedes en el numeral tercero del punto 6, el sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. No es un tema misional, pero sí es un tema clásico de transparencia. Adelante. Definición pues ya de los temas.
Esta es una rendición de cuentas, un proceso, como ustedes ven, me permito leerlo, de comunicación y diálogo que es permanente con los ciudadanos, en el que la entidad tiene la responsabilidad de informar, explicar y sustentar la gestión que realiza, la forma en que se administran los recursos del Estado y sus resultados ante la ciudadanía y cualquiera de sus organizaciones. Este ejercicio pretende una evaluación de la gente, cómo nos mira a nosotros la ciudadanía para proponer las correspondientes acciones de mejora. Adelante. Aquí tenemos ya una pequeña síntesis de cómo ha sido el proceso. Informamos a los ciudadanos, esto lo hicimos desde junio, sobre la gestión para el informe de gestión. Como ustedes ven, a través de la página web, las redes sociales, comunicados de prensa y canales presenciales. Aquí es donde nos sentimos muy orgullosos del punto de la innovación. Posteriormente hicimos ya un diálogo directo en un sondeo con unas fechas especiales que ven ustedes ahí, de julio al 2 de agosto, en donde los resultados se hacen evidentes para que la participación se dé y hacemos una interlocución y se nos dice qué dudas o qué elementos quieren que sean más publicitados o sobre los cuales haya más información. Y finalmente, la audiencia de rendición de cuentas en las oficinas regionales, es un proceso que inicia hoy, posteriormente habrá una rendición de cuentas a cargo del señor defensor a nivel misional y en últimas, con unos cronogramas ya definidos en las primeras 3 semanas de noviembre a nivel regional. Adelante. Aquí tenemos pues las formas como hicimos los temas a presentar en Twitter, en Facebook, en esta plataforma que nos permitió hacer la valoración de la participación nuestra. Recibimos y alcanzamos 5.042 personas, que es una muestra considerable desde el punto de vista proporcional, y en las interacciones tuvimos 61 interacciones con la gente, o sea que no tuvimos, como ven, comentarios negativos, pero sobre eso es la forma como vamos a presentar este informe. Aquí está. Entonces, la pregunta de los asuntos institucionales sobre el interés de la ciudadanía. Cuando ustedes revisan los círculos a la derecha, no los vayan a sumar, porque no es una sumatoria que debe dar el 100%, sino que tiene que ver con la cantidad de asuntos de interés en los que las personas hicieron manifestación. Entonces, se hicieron en algunos, las personas lo hacían en 2 y en 3 de los ítems, pero en los planes y proyectos en ejecución, un interés importante del 44.4%, en la ejecución presupuestal del 42%, en el fortalecimiento de la entidad 33.3%, en la contratación del 24% y en los procesos administrativos de cara al ciudadano. Esto, como les digo, fue hecho por la misma ciudadanía. Nosotros hubiésemos preferido poner otros ítems de primeros, pero pues lo hicimos de acuerdo con las solicitudes. Adelante. Planes y proyectos, aquí los tenemos. Entonces, el plan estratégico institucional, que fue construido conjuntamente en el año anterior, hace 2 años, sobre la contextualización de los derechos humanos, que es una resolución que nosotros tenemos en un libro que le fue distribuido a todo el mundo, para efectos de las estadísticas en el ejercicio de la prestación de servicios de atención, la documentación que emiten los organismos no gubernamentales, y dentro del plan se adoptó la misión, visión, se establecieron los principios orientadores, los ejes 4 que veremos más adelante, que se desarrollan en función de los ciudadanos y de la protección de sus derechos y con los énfasis de acción. Adelante. Aquí los tenemos. Los principios orientadores, que son pues los regulados directamente en la resolución, con los acuerdos que hubiéramos hecho, en torno de la cultura del servicio, para la prestación de servicios orientada por el conjunto de valores que facilita la atención al usuario, la calidad como satisfacción de necesidades de usuarios, con estándares de eficacia y eficiencia, la participación como el empoderamiento de la comunidad en el ejercicio de sus derechos, una articulación que es la coordinación institucional e interinstitucional. Las entidades grandes tienen algunos problemas de comunicación y en algunas ocasiones unas dependencias van más allá que otras, etcétera. Este principio de articulación es clave. El enfoque diferencial, equidad con todos nuestros usuarios. Adelante. Aquí está la formulación
proyecto de inversión, los objetivos estratégicos, los énfasis que acabamos de resolver y abajo que nos interesa resaltar las actividades programadas en el 2014 que fueron 111 y en el 2015 119. Esto nos permite hacer una afirmación en promedio de que por semana se dieron más de 2 actividades, algunas en concentración, y todo esto lo tenemos previsto para efectos del seguimiento en el programa Estrategos, que es lo que nos permite saber qué estamos haciendo y en dónde estamos. Es una herramienta de sistemas muy eficiente. Adelante. Los énfasis de acción, las situaciones pues que orientan la gestión, cultura en derechos humanos, derecho internacional humanitario, las víctimas del conflicto armado y los escenarios de paz, los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y del ambiente y el fortalecimiento institucional. Esta última parte, pues, el ajuste de la estructura institucional, pues, para lograr una mayor eficiencia, donde el compromiso presupuestal ha sido grande. Veremos más adelante el tema de la adquisición de sedes, en donde hay una preocupación importante. El señor defensor, no ha sido algo sencillo conseguir una sede para los servidores públicos en lugares como La Guajira, como el Chocó, que fue el año antepasado, en el Meta, donde estamos un poco crudos porque no hemos encontrado definitivamente una sede que satisfaga las necesidades de la Defensoría, lo que nos ha llevado a, incluso en algunas regionales, a alquilar otras sedes. Tenemos 2 sedes, por ejemplo, en el Meta, debido a la concentración y a la cantidad de público que atendemos, y pues este compromiso demanda muchísimo presupuesto y no es sencillo hacer las obras y que se nos sean entregadas en los tiempos correspondientes. Adelante. Aquí tenemos en los énfasis de acción la ejecución de lo programado, una ejecución muy buena. Nosotros a estas alturas, nosotros podemos hablar de 91, 93% siempre en diciembre, pero pues podemos presentar una ejecución en estos ítems que ustedes ven en cultura, derechos humanos en el 96%, víctimas del conflicto armado y escenarios de paz del 100%, lo cual es ampliamente satisfactorio, en el fortalecimiento institucional del 95%, para un promedio del desarrollo del plan operativo a diciembre del 2014 del 91%. Verán ustedes 78 actividades que se ejecutaron al 100%, 31 que lo fueron parcialmente, pero también es un índice razonable del 99%, y estas 3 actividades que fueron suspendidas en su ejecución tienen que ver con el ítem 3, que es el de los derechos económicos, sociales y culturales, donde ustedes ven una ejecución del 71%, pero tiene que ver con que fueron suspendidas 3 actividades, y hay una explicación razonable al índice que pudiera parecer bajo, pero pues no lo es por esta explicación. Adelante. Aquí tenemos el alcance ya al 31 de agosto, siempre se hace con un mes de diferencia, por eso no podemos presentar a septiembre, pero aquí vemos la ejecución, que también es buena dentro de criterios de razonabilidad comparativamente. Cultura en derechos humanos del 53.53%, de las víctimas, que fue el que ustedes vieron del 100% al otro lado del 54-58%, derechos económicos, sociales y culturales y medio ambiente 59%, y fortalecimiento institucional del 52%. Aquí tenemos pues para agosto una ejecución del 54.79%. En las distribuciones por temas, es decir, en la incidencia y el peso que tiene cada programa dentro de todos los planes y proyectos, está pues el peso del 40% en víctimas, en no víctimas un 6%, y en las sedes el 54% para un total del 100%. El tema de los proyectos de inversión en sedes tiene que ver con que, si bien hablamos de 29.000, 28.000 millones de pesos, ya miraremos la cifra, casi 14.000 millones de pesos corresponden a la adquisición de sedes. Frente a estos negocios que se hacen siempre a finales del año, la ejecución en un momento determinado es instantánea, de manera tal que ustedes ven, por ejemplo, una ejecución relativamente pobre a lo largo del año en adquisición de sedes de 3-4%, y cuando llegamos a los meses de noviembre y diciembre automáticamente sube al 97-98% en esta medida. Aquí les muestro, cuando ven ustedes inversión, aprovisionamiento de condiciones físicas, verán los 14.000 millones de pesos que les comentaba, la incidencia del 40% y el 0% del compromiso. Siempre al final ahí uno se sufre mucho administrativamente por esta clase de cosas. En particular acabamos ya de hacer el registro del edificio de la sede para Riohacha, una sede muy cómoda de 3 pisos que le compramos
al Instituto de los Seguros Sociales en liquidación, que es un patrimonio de remanentes, y tuvimos los inconvenientes jurídicos más complejos que ustedes tengan idea, porque no se había hecho la transferencia, entonces hubo que hacerla del seguro en liquidación al patrimonio, después del patrimonio hacia nosotros, no se había hecho la cuenta, los derechos notariales, etcétera, pero es un hecho ya completamente consolidado a este momento. En los otros proyectos de inversión verán ustedes el peso, que es del 60%, modernización de los sistemas de información, hay un compromiso importante, también vamos a una ejecución en este segundo semestre alta, y verán ustedes que está encerrado ex profeso por nosotros en adquisición de sedes, porque logramos obtener 4.000 millones de pesos en este segundo semestre de planeación nacional para mirar un tema de la sede del Quindío. En el Quindío tenemos una casa muy antigua en Armenia y estamos en negociaciones con un señor que tiene un edificio al lado para que nos reciba la sede, y como ustedes sabrán, los tiempos se pasaron y la ley de garantías electorales prohíbe hacer convenios interinstitucionales entre los gobiernos regionales y los gobiernos el gobierno nacional. Entonces esto paró todo, pero esperamos que con una donación, tenemos ya cerca de 900 millones de pesos hablados con la gobernación del Quindío, también con el Meta, el gobernador Alan Jara nos prometió, pero estas cosas se van a desarrollar a partir del 25 de octubre, cuando las elecciones se cumplen ese domingo, el lunes ya tendremos una viabilidad para desarrollarlo. La calificación integral del talento humano, el fortalecimiento y promoción y seguimiento al cumplimiento de los derechos de las mujeres. Ven ustedes unos índices buenos de ejecución de los compromisos en agosto. Adelante. Aquí tenemos ya la ejecución completa, unos compromisos altos como ven, con las vigencias de la apropiación, del 77% en fortalecimiento, del 82% en divulgación, en la consolidación del sistema de alertas tempranas, también tenemos una consolidación del 90%, que siempre han sido índices de ejecución muy satisfactorios. Es decir, el comportamiento anual de la Defensoría en estas áreas siempre es bueno, lo que nos permite tener optimismo para la ejecución presupuestal a final del año. Adelante. Aquí tenemos ya el tema de la revisión que nos hacen los organismos de control frente a los planes de mejoramiento. Tenemos lo relativo a las acciones propuestas, 40, la cantidad para la vigencia del 2014 que cumplimos en el 100%, y aquí son dos acciones en el 2015 y solo hemos cumplido una, relacionadas con auditorías especiales a los temas de víctimas. Aquí están las acciones: implementación de los programas de defensoría pública en el sistema Vision Web, actividades y descripción, que son los informes de implementación de los programas no penales en el sistema. Esa fue la que cumplimos. Y la segunda, que no hemos cumplido el 50% que veíamos en el cuadro anterior, del cual se viene adelantando un acompañamiento con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones muy cercano, han sido particularmente amables con nosotros en este tema, para la revisión del plan estratégico de las tecnologías y la información, para podernos pues sintonizar con toda la política estatal que tiene que ver con el manejo de las tecnologías de información, que usualmente confundimos con los sistemas. Adelante. Información presupuestal ya en detalle. Aquí tenemos la composición de los rubros de funcionamiento. Son tres: los gastos de personal, los gastos generales y las transferencias, y el segundo tiene que ver con la inversión. En los gastos de personal están los componentes que vemos ahí, que siempre son fijos. En los servicios personales indirectos tenemos la contratación de prestación de servicios, y en los gastos generales pues el pago de impuestos, seguros, toda esta clase de elementos que tienen que ver con el mantenimiento de la infraestructura de la Defensoría. En las transferencias tenemos pues los dos elementos, uno que se llama constitución de fondos, que tiene que ver con la Defensoría Pública, que es el rubro más grande. La Defensoría Pública en términos cuantitativos es muchísimo más grande que la Defensoría del Pueblo, no solo en el volumen de personas, hablamos de más de 4.000 defensores públicos, 4.083, vamos a ver más adelante, nosotros somos solamente 1.670 y tantos, y de otro lado está el Fondo para los Derechos e Intereses Colectivos, que es el que tiene que ver con las condenas que se hacen por las acciones de grupo y las acciones populares, en las cuales la Defensoría, si bien se le carga presupuestalmente el rubro, lo cual es un efecto complejo al momento de revisar la ejecución,
tiene que ver con que a nosotros se nos da una especie de cupo virtual de cerca de 60.000 millones de pesos. Entonces, cuando alguien sale condenado, consigna y nosotros actuamos simplemente como unos pagadores. No obstante, se nos carga en la ejecución presupuestal aquel famoso rubro, y es un rubro bastante alto de 60.000 millones de pesos, que es de donde se paga lo que ustedes han visto como el relleno de Doña Juana. Hablaremos un poquitico más adelante de unos contratos que tuvimos que hacer para ese efecto. Y pues el Fondo Especial para la Comisión Nacional de Búsqueda, que es un organismo multidisciplinario integrado por funcionarios de la Procuraduría, de la Fiscalía, de Medicina Legal, en donde nosotros fungimos como secretarios. Adelante. Aquí tenemos la composición ya en los rubros de inversión. Verán ustedes en el 2014 una apropiación de 29.000 millones de pesos para 9 proyectos de inversión, y en el 2015 aumentó no solo el dinero, sino también los proyectos. Tenemos aquí la distribución según los temas, víctimas, no víctimas y sedes, en donde vimos en el 2014 y hoy en día en el 2015, donde ven ustedes 18.721, que son los 14.000 mencionados, más los 4.700 que nos dieron adicionales de lo que se mencionaba para la sede del Quindío y del Meta y de la Guajira. Gracias. Adelante. Aquí tenemos pues las vigencias 2014 arriba y 2015 abajo de la apropiación, una apropiación inicial de 363.000 millones de pesos. La proporción es gastos de funcionamiento 92% contra 8% de gastos de inversión. Aquí lo tenemos, 363 original con los traslados, 381.000 millones de pesos, y en este año que también hemos hecho en el total de 424, y eso que ven ustedes en amarillo, que es una apropiación aplazada, fue una medida que tomó el Ejecutivo para recuperar efectivo a raíz de los problemas fiscales que ustedes han visto, en donde pues nos hemos comportado con ciertos, con todo el respeto, grados de ingenuidad, porque leemos el periódico y vemos que el precio del petróleo baja, que el precio del dólar sube, y pensamos que nunca nos iba a impactar esto a nosotros, y impactó a todo el Estado. Y es un problema muy serio que tenemos nosotros de ejecución, porque ha habido recortes y esto afecta sobre todo la fase 2. Cuando hablemos de gastos de personal les voy a mostrar de los nombramientos que deberíamos llevar, pero pues es un tema del manejo de la macropolítica en Hacienda del Estado. Y pues uno tiene que ir y aceptar estas cosas, y tenemos ciertos márgenes de movimiento, pero aplazar significa que no nos quitan el dinero, solo que lo tenemos que usar el año entrante a través de vigencias futuras. Fue una reunión que hicimos a comienzos de este año acá, y alguien preguntaba si los contratos de prestación de servicios. No, se trata de empezar ejecución este año y pasarla para el año entrante. Ahí aparecen el traslado famoso de los 4.000 millones de pesos. Adelante. Aquí está la ejecución por conceptos. Como ustedes ven, la cercanía entre la apropiación y la ejecución acumulada es buena, las distancias no son malas, 83%, 91%, 93.5%, sí, tenemos una ejecución sana el año pasado en estos rubros. Adelante. Aquí tenemos la ejecución de este año. En gastos de personal, como les mostraba, hay una diferencia importante. En gastos generales también vamos en una cifra razonable. En las transferencias, donde la ejecución es buena, ese es el tema de pública. Recuerden que los contratos de pública se hacen del 1 de octubre de este año al 30 de septiembre del año entrante. Entonces manejamos una composición del presupuesto de este año con el presupuesto del año siguiente, por eso la cifra puede parecer en principio baja, que no lo es. Adelante. Fortalecimiento de la entidad, la reestructuración. Aquí tenemos pues como un proceso de mejoramiento de una entidad nacida de la entraña de la Constitución de 1991, pero que necesitaba al cabo de los años una sintonización con la modernidad. Eso es todo. Entonces teníamos que aumentar la capacidad para los recursos requeridas en el restablecimiento de sus derechos, los esquemas de atención especializada para atención de los diferentes grupos, el fortalecimiento del equipo humano en las regionales para poder atender los diferentes grupos étnicos y dar respuesta a sus requerimientos en relación con sus derechos, en especial el derecho a la consulta. ¿Cuál es el punto? La Defensoría del Pueblo no es una entidad asentada desde el punto de vista del centralismo en la capital de la República. Nosotros, por unas ventajas que vamos a ver más adelante, tenemos el 63% de los servidores públicos de la Defensoría prestan servicios en el área rural. En consecuencia, el fortalecimiento a nivel de regional tiene que ser sentido a ese nivel, y verán ustedes que los nombramientos de las personas nuevas hicieron más hacia el sector profesional y hacia las regionales.
Fortalecer el equipo humano responsable de las tareas de apoyo en las regiones como parte de la estrategia de desconcentración administrativa que integra funciones como planeación, informes de control interno, gestión documental, que ha sido un poco un dolor de cabeza en la Defensoría, porque esto tiene que ver con la infraestructura. Es decir, al haber aumentado la capacidad de personal y haber hecho más nombramientos, los puestos de trabajo aumentan y se disminuye el espacio en las regionales, que por razones que nosotros no vamos a criticar, fueron compradas casas de familia, y esto generó unos inconvenientes graves que hemos mencionado en el tema, por ejemplo, las redes eléctricas. Cuando ustedes compran una casa de familia, la casa de familia en una ciudad de clima caliente tiene unas redes eléctricas para aguantar una nevera, un televisor, un par de equipos de aire acondicionado. Pero cuando nosotros metemos 35, 40 personas y metemos 7, 8, 10 aires acondicionados, tenemos que hacer refacciones a nivel eléctrico. Entonces, el gran damnificado de nuestro crecimiento ha sido la gestión documental, porque los archivos ocupan espacios importantes en las regionales. Hemos hecho campañas a ese respecto, debemos concientizarnos entre nosotros en un ejercicio interno de autocrítica, de que la respuesta a lo que se conocerá como la memoria histórica el día de mañana no puede ser, hombre, es que no pudimos armar los archivos porque no teníamos espacio y se nos perdió la información, y este es un tema técnico muy complicado, que son las famosas cajas que ustedes ven que tienen 20 y tantos centímetros de las series documentales. Es una petición que hacemos siempre desde la parte administrativa y que es ingrata porque se siente que lo estamos haciendo en desconocimiento de los espacios, pero infortunadamente tenemos que adaptarnos a esto. En las regionales hemos tenido buena colaboración, pero indudablemente es un problema de que llegamos a un punto en donde no podemos crecer más. Ese tema de gestión que nos es tan importante a nivel documental. Aquí está pues el organigrama de la estructura que nos ha quedado. Como siempre, las 4 direcciones originales de la Fundación de la Defensoría del Pueblo y posteriormente las delegadas que han sido creadas, las 12 delegadas para ese efecto. La siguiente, que tiene que ver con nuestras regionales, que sobrepasan los departamentos, son 36, sobrepasan los 32 departamentos porque pues hay una en el Magdalena Medio, otra en Ocaña, otra en Urabá y la de Bogotá, que es atípica por el tamaño pues de la capital de la República. Adelante. Aquí tenemos ya, frente a la reestructuración, el porcentaje de crecimiento por niveles de planta de personal. Quiero llamarles la atención sobre directivo, ejecutivo, asesor profesional, en donde verán ustedes el impacto. 55.2% del crecimiento de planta ha sido a nivel profesional, no a nivel directivo. Es decir, esto no es una entidad macrocefálica desde el punto de vista de la burocracia, sino todo lo contrario, entendidas de la burocracia weberiana, una burocracia profesional en el sentido de la prestación de los servicios. Verán ustedes 52%, que es el ítem más grande, técnico, administrativo. Siempre creímos que debíamos crecer también administrativamente, cuando ustedes comparan las dos cosas, porque lo administrativo siempre son los servicios de apoyo. No fuimos escuchados en la reestructuración. Cuando empezamos estas cosas en el 2013 y tantas reuniones que hubo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con los estudios técnicos de cargas laborales que se hicieron en su momento, ven ustedes pues que, y seguimos deplorando un poco que el crecimiento administrativo no hubiese sido importante, porque tiene que haber un soporte. Sin soporte la entidad no se mueve misionalmente. Entonces, ahí el énfasis en estos nombramientos, administrativo, para un total del 47% de índice de crecimiento. Adelante. La planta personal. Aquí está la planta global a diciembre de 2014, las vacantes que existían a diciembre del 2014 y la planta ocupada a final del 2014, que son 1.511. Ya cuando hablamos, en el 2015 debemos ser 1.971, las vacantes al mes de agosto eran 297, y aquí, como les decía, tenemos un problema de una lentitud en los nombramientos debido precisamente a el no giro de recursos por cuenta del Ministerio de Hacienda, que ha impactado a todo el país. De hecho, nosotros podemos decir que frente a entidades hermanas como la Procuraduría General de la Nación, no en este rubro, sino en otros, por ejemplo en servicios generales, hemos sido muy bien tratados. Les comento a ustedes y a la ciudadanía que va a ver esto. La Procuraduría General de la Nación suspendió en muchas de sus regionales el servicio del café.
Es decir, cuando se producen recortes tales que administrativamente uno suspende el servicio de café, quiere decir que los recortes son sensibles y son grandes. Nosotros hemos sido tratados con mucha benevolencia, no obstante, pues la planta ocupada no llega a la totalidad que nosotros hubiéramos pretendido en esta segunda fase de la reestructuración. Somos en este momento entonces 1.674. Aquí está los niveles: directivo, asesor en la tabla, 65% ya del nivel profesional. En la asignación, como ustedes ven, a los directivos, al nivel asesor, al nivel profesional de 1.271, ocupada 1.042, vacantes 229, en los técnicos quedan 10 vacantes, en los administrativos quedan 46, para un total de las 2.297 que veíamos con anterioridad. Entonces, el 15.1 de los cargos se encuentran en vacancia, tenemos una planta ocupada del 84.9% con la reestructuración. Adelante. Aquí tenemos pues la ubicación de los empleos. Les decía el 65% a nivel regional, había dicho 63%. Aquí tienen ustedes pues toda la composición. Volver a mirar en el total los 6.042 del nivel profesional. Estas cifras del 63% que yo les había mencionado pues aumentaron contra el 65% en torno de la planta global. Sigamos adelante. Aquí tenemos pues la auditoría interna de calidad. Como les decía, para nosotros pues es un orgullo haber iniciado el proceso dentro del ciclo de lo que supone las auditorías, que es el examen de nosotros, de cómo nos ven de fuera, pero ya no desde el punto de vista de la apreciación, sino desde contenidos técnicos de cómo estamos haciendo los procesos y procedimientos frente al sistema de gestión de calidad público en el Estado colombiano. Entonces nos comprometimos en esto, Secretaría General, Oficina de Planeación y toda la Defensoría, pues nos han colaborado. Esto a veces es complejo, en general la gente no es muy afecta a los procedimientos porque esto supone hacer las cosas de una cierta manera. Vieron ustedes que en viáticos, que para pedir permiso se cambiaron algunos formatos, después tenemos que hacer una revisión de los mismos, todo esto forma parte de lo mismo. Entonces en este compromiso iniciamos con toda la revisión de la documentación que soporta el sistema de gestión de calidad en los procesos que ustedes ven en el cuadro de la izquierda, los 15 procesos. Direccionamiento estratégico, evaluación, prevención, protección, gestión del talento humano, gestión de comunicaciones, gestión financiera. Cuando ustedes ven gestión financiera y gestión del talento humano, cuando aumenta la nómina de la Defensoría, aumenta también esta gestión, porque no solo aumentan los archivos de las hojas de vida, sino la atención que tenemos que dar a la gente que impacta en el tema de las novedades en nómina, vacaciones, presupuesto, etcétera, la atención a la gente que hemos dado, incluso hasta los pensionados, que se han hecho unos proyectos muy, muy hermosos, interesantes de la gente que está a puertas de pensión, y eso tenemos que ponerlo de presente en este momento porque la Defensoría se ha preocupado por los que se van, pero no porque se vayan, sino por todo lo que nos dieron a nosotros en los últimos 20, 25 años, en un entendido de que construyeron lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces hicimos un ejercicio con la gente para que el uso del tiempo libre, los temas de salud, los temas de pensión, que son temas que preocupan mucho a la gente, algunas personas no quieren irse, eso también lo notamos, pero hicimos un ejercicio desde el punto de vista humano muy bonito, muy interesante. Yo públicamente tengo que felicitar a una de mis dependencias como gestión de talento humano, no para que nadie se sienta mal, sino todo lo contrario, porque demostró en esto un sentido de humanidad que fue importante. Nos preocupamos mucho por la misión y a veces nos descuidamos internamente con el tema del autocuidado, y este fue un ejercicio de relevar a quienes nos han precedido y quienes construyen lo que nosotros estamos viviendo. Gestión jurídica, gestión contractual, gestión de servicios administrativos, evaluación a los grupos de interés, los subprocesos de defensoría, etcétera, que fueron revisados por auditores que vienen con fichas técnicas, que revisan y validan procesos con un sí o un no, no están, ya veremos más adelante las conformidades, y se aplicó en estas delegadas también que ustedes ven, de derechos económicos, sociales y culturales, orientación, asesoría a las víctimas, infancia, juventud, adulto mayor, indígenas y derechos de la población desplazada, quienes fueron también particularmente amables y sensibles a las exigencias, porque esto supone una atención personalizada de una persona que empieza a pedir una cantidad de documentos y que a veces o no están o no hay tiempo, pero fue un ejercicio exitoso.
También lo hicimos naturalmente en las regionales, no hemos nunca descuidado el tema regional, todo está por mejorar en las regionales indudablemente, pero pues las agrupamos en 3 condiciones de tipo A, B y C que tienen que ver con la cantidad de funcionarios que hay, de más de 15, de más de 30, e hicimos esas validaciones en las regionales que ustedes ven ahí, Bogotá naturalmente, Tolima, Cundinamarca, Vaupés, Antioquia, que es una de las regionales más grandes fuera de las nuestras aquí en Bogotá y Cundinamarca, Bolívar, San Andrés, Norte de Santander, Guaviare y La Guajira. Adelante. Aquí ven ustedes pues el resultado de la auditoría de calidad. Estas categorías que ustedes ven aquí de conformidades y no conformidades suponen un proceso de mejoramiento, o sea que no deben ser vistas con escepticismo ni con tristeza, sino como oportunidades de mejora, sobre todo aquellas que son las conformidades mayores, es decir, las del centro del cuadro. Cuando ustedes ven que ahí hay solo 5, pues es un tema en el cual si nos comprometemos podemos lograr un éxito importante para el año entrante. Las conformidades en total fueron 101 dentro de todos los procesos revisados y auditados. Las no conformidades menores son 21 y las mayores son 5, debemos empeñarnos en ambas con igual importancia, pero lo que quiero decirles es que es satisfactorio que las conformidades mayores no hubieran superado ni siquiera los 2 dígitos. La conclusión, entonces, una conformidad a la documentación del sistema de gestión con los requisitos de la norma, y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implementación del sistema de gestión de calidad. Se considera que es viable dar continuidad con el proceso que nos permite la preauditoría y una auditoría de certificación, lo que quiere decir que muy optimistas estamos de que vamos por un buen camino en los temas de la gestión de calidad. Adelante, doctor. La gestión contractual. Aquí están los concursos de mérito, es decir, la discriminación por las modalidades de contratación. Esto pues ha sufrido algunos cambios, porque hemos tenido unos cambios normativos en los últimos 2 años, de un decreto 1510 a otro decreto que hizo unas compilaciones en el Estado. Las normas no cambiaron, pero sí cambiaron las referencias. Entonces, pues las licitaciones son aquellos procesos que se hacen con una cuantía superior a 410 millones de pesos, los de mínima cuantía entre los 410 y 41, la selección abrirá por una modalidad de lo que nosotros adquirimos que se llaman bienes y elementos de características técnicas comunes, etcétera, etcétera. Y los procesos pues que ven ustedes abajo, sobre todo lo que tiene que ver en estos de mínima cuantía de desierto, que es algo que hemos observado ya en estos años que llevamos, podemos hacer análisis ya concretos de la experiencia personal de la Secretaría General en los procesos de gasolina y mantenimiento de automóviles en las regionales. Es, con todo el respeto, un verdadero sufrimiento hacer un proceso para que nuestros automóviles y la prestación de nuestros servicios en terreno se den adelante con los contratos con las estaciones de gasolina. Comprenderán ustedes que yo no puedo hacer un contrato de prestación de servicios de combustible para la regional de La Guajira en Bogotá, sino que tengo que hacerlo necesariamente en La Guajira porque allá es donde se va a prestar el servicio. Y la gente tiene muchísima pereza de recoger los documentos. La contratación exige una gran cantidad de documentos, desde hacer una facturación correcta, entregar el RUD, entregar experiencia de contrataciones anteriores, tener licencias de funcionamiento, etcétera. Y en algunas ocasiones los talleres y la prestación de servicios de mecánica en Colombia para automóviles y motocicletas no es lo más formal que uno pudiera pretender. Entonces se nos caen los procesos con mucha frecuencia. Hemos tenido procesos de gasolina en el oriente del país que los hemos tenido que montar 5 y 6 veces hasta que finalmente el único proveedor del municipio se conmisera un poco de nosotros y hace la presentación, porque pues, naturalmente nosotros desde el punto de vista contractual no podemos obligar a nadie, eso es un proceso público de oferta y el que se quiere presentar o no. Por eso ven ustedes un índice muy alto de desiertos en la mínima cuantía. Lo demás, entre las subastas, son índices también sanos, en una entidad que no se caracteriza por una multiplicidad de contratación desde el punto de vista administrativo en los gastos de funcionamiento, porque les recuerdo que nosotros contratamos 4.000 defensores públicos en contratos de prestación de servicios, lo cual comparativamente sí es una cifra descomunal. Esto tiene que ver con la prestación de nuestros servicios de papelería, de tóner, de gasolina, de automóviles, etcétera, que es el funcionamiento directo de la infraestructura de la entidad. Adelante. Aquí van a ver ustedes ya las cifras en los concursos, un presupuesto de 14.000 millones de pesos en los valores adjudicados,
con una ejecución del 100%, unas diferencias importantes. El presupuesto del 2015 por tipo de procesos también, que sube un poco ya a 3.371, en donde volvamos a ver lo mismo, la subasta, la selección abreviada, las licitaciones públicas, los concursos de méritos. Adelante, no sé si alguno. Aquí vemos también que quería yo también mostrarles un énfasis en los contratos de la contratación directa. Son formas de contratación directa, por esencia, los contratos de prestación de servicios y los contratos de arrendamiento. Nosotros cuando arrendamos en unas condiciones especiales, entonces debemos hacer un contrato directamente con una persona en donde vemos las cantidades, ¿ves? Y el índice y lo que pesa en el porcentaje de la contratación total. Van a ver ustedes en el ítem de apoyo a la gestión, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto ítem, que hay una cantidad en el 2015 de 138 contratos de prestación de servicios. ¿A qué obedeció eso? Señores, para 1997, el 1 de septiembre de ese año, el relleno Doña Juana, que era un relleno sanitario al sur de la ciudad, al final de la avenida Boyacá, tuvo un problema y hubo un derrumbe del relleno. 18 años después, el Estado sale, el Distrito Especial de Bogotá sale condenado a el pago de una indemnización cercana a los 228.000 millones de pesos. Ese pago se hace por cuenta del famoso Fondo de Protección de Derechos e Intereses Colectivos y fue algo que ustedes vieron en abril de este año por la publicación de la sentencia, que es un tema absolutamente legal en el cual nosotros no tenemos ninguna incidencia, de lo que se denominan los adherentes. Este es un concepto, originalmente las personas demandaron cerca de 1.400 personas y una vez que el fallo condenatorio se produce, la misma ley, la ley 472 del 98, ordena que se haga una publicación del fallo para que dentro de los 20 días hábiles siguientes la gente se adhiera a los resultados del fallo, es decir, aquellas personas que vivían, trabajaban o estudiaban en la zona que no fueron demandantes iniciales se pueden presentar y se les denomina adherentes. El Consejo de Estado había hecho un cálculo de cerca de 65.000 personas. Ustedes vieron lo que pasó, todos los problemas que tuvimos que llamar organismos de control, ayudarle a la gente, la policía, ambulancias. El último día, cuando el término finalizó, tuvimos 70.000 radicados. Entonces, a la sazón tenemos 558.000 solicitudes de adición en uno de los procesos de verificación documental más grandes que ha habido en Colombia. El anterior proceso tiene que ver con uno que hizo la Universidad Nacional en un convenio con la Fiscalía General de la Nación, en el cual se revisaron 180.000 carpetas. Para esto, nosotros tuvimos que contratar, en contratos de prestación de servicios, personas que nos ayudaran en la radicación. Y ese fue, no sé si lo notaron ustedes, que en el bloque B abrimos una segunda oficina de correspondencia, tuvimos inconvenientes de conectividad, tuvimos muchísimos líos, por eso ese crecimiento tan importante para atender una emergencia. Claro, y alguien va a decir, ¿y por qué no previeron lo que era previsible? Porque se nos había dicho en una sentencia que aproximadamente el número era de 65.000 personas y empezamos a trabajar, contratamos unos cuantos muchachos en turnos de 12 horas, algunos de ellos que se cumplieron aquí, otros en las instalaciones de nuestra escuela, y pues definitivamente rebasó. Esa es la explicación, quisimos también resaltarlo para poder dar la explicación correspondiente de un incremento tan alto en esta clase de contratación que no había sido visto específicamente para atender una emergencia que duró estos 3 meses. Adelante. Aquí tenemos pues los servicios de los defensores públicos. Ven ustedes los volúmenes de apropiación, estamos hablando de 161.000 millones de pesos. 145.000 millones de pesos para los operadores contratados en el tema de la Defensoría Pública de la Ley 24 y como ustedes ven, para el año 2015 hubo una reducción del valor de 29.800 pesos, lo cual impidió contar con la misma planta de operadores. Es un tema muy sensible para la Defensoría del Pueblo la prestación de estos servicios de defensores públicos, porque en el sistema penal acusatorio, sobre todo, si no se presenta un defensor a una audiencia, la audiencia se aplaza
y normalmente se dice que los responsables somos nosotros y es una acusación que es injusta porque nuestros defensores tienen unos volúmenes de trabajo descomunalmente grandes. Hay defensores que tienen 90, 100 procesos encima y hay otros que uno diría, bueno, 90 procesos, pero hay defensores que tienen 40 procesos, pareciera mucho menos, pero un solo proceso de estos puede tener 300 o 400 personas cuando hablamos de víctimas. Entonces, para nosotros el cuidado de nuestros defensores públicos es muy, muy importante y ha habido reducciones. Estas discusiones y estas peleas en el buen sentido las hemos dado el defensor del pueblo y quien les habla en visitas constantes. Yo tengo un chiste entre mis compañeros y es que el Ministerio de Hacienda es mi segundo hogar. Nosotros nos la pasamos allá pidiendo dinero y a veces se nos dice sí, a veces se nos dice no, todo para poder elevar, porque lo que nosotros pretendemos es por lo menos terminar el año entrante con 5.000 defensores públicos para que haya un servicio eficiente en estos temas, porque es absolutamente injusto que un defensor tenga 3 audiencias al mismo tiempo y no asista a 2 y entonces se nos acusa a nosotros de ser ineficientes cuando hemos pedido y hemos hecho acuerdos con la Fiscalía y con el Consejo Superior de la Judicatura para que existan en las audiencias una planeación racional de las mismas para que no tenga un defensor público 2 audiencias, porque hay una imposibilidad material de hacerlo y entonces otros vienen y dicen que hubo que liberar, la policía se queja, la fiscalía se queja, pero pues ahí lo ven ustedes que es una realidad del país. El tema presupuestal ha golpeado directamente a todas las finanzas públicas y no podíamos ser la excepción en eso. Adelante. Gestión de cultura al servicio ciudadano. Les decía, esta es pues una parte del sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, denuncias que habíamos visto, en donde la entidad ha fortalecido el sistema de atención y de buen servicio al usuario. ¿Esto qué es? Porque podemos tener aquí puntos tangenciales entre lo misional y lo administrativo. Eso tiene que ver es en la forma como prestamos el servicio. No es el tema misional de lo que hacen nuestras personas en terreno, nuestros defensores públicos, es un poco como nos percibe la ciudadanía y cómo debemos atenderla. Es un tema complejo por los volúmenes, por las tragedias que tiene que vivir nuestra gente, nuestros servidores. Entonces, la entidad ha buscado ejercer toda esta función con los propósitos y los niveles más altos de excelencia. Entonces, hay un compromiso sobre estos principios: transparencia, gestión pública efectiva, vocación por el servicio público, lucha contra la corrupción, acceso a la información, trámites y servicios. Ustedes han visto los buzones de quejas que nosotros hemos puesto, que además son transparentes en una clara invitación, la carta de buen trato al ciudadano, en fin, forman parte de toda esta gestión de cultura y de servicio. Adelante. Aquí, pues, implica una estrategia importante de divulgación inicialmente y otra la apropiación de una cultura de servicio. Entonces, en los temas abordados de estas culturas, pues hemos hecho visitas a los regionales donde se enseña los temas básicos del derecho de petición. Recordarán ustedes que si bien fue el Código Contencioso Administrativo, el decreto 01 del 84 el que concretó estos temas modernamente, hoy en día tenemos una ley distinta, la 1755, y otra que es la 1712, que es la famosa ley de transparencia. Entonces, damos a conocer el alcance de los servicios, el portafolio de lo que nosotros hacemos. Seguimos insistiendo, la articulación institucional supone que a veces unos servidores públicos conozcan de la Defensoría, conozcan muy bien sus propias funciones, pero no así las funciones de sus compañeros. Esta articulación nos permite tener un conocimiento integral del alcance de la entidad en frente de la prestación de los servicios misionales. Entonces se hace énfasis sobre los derechos y deberes que tienen como usuarios y cómo pueden acceder a cada uno, contribuyendo pues de manera importante a la gestión misional de la Defensoría. Verán ustedes pues que en el 2014 tuvimos un número de servidores de 897 y ahora hemos capacitado muchos más en viajes a la regional, lo cual supone dedicación de tiempo, funcionarios que viajan, absolución de preguntas, todo dentro de los estándares mismos de atención que establece la ley. Adelante. Aquí vemos ya en detalle las famosas ferias del servicio al ciudadano, en donde nosotros ponemos en un bazar, en un sistema de carpas, ofrecemos servicios directamente en compañía de las regionales de atención a usuario, de víctimas, porque pues el asunto no es que la Secretaría General lo haga independientemente, sino con las regionales, y ven ustedes donde hemos estado: Yopal, Caucasia, Cartago, Guajira, Turbo, Pitalito, Buenaventura, La Virginia, para unos pues
totales importantes, en donde, como verán, se han tomado declaraciones también, las publicaciones que se han hecho, las fechas en las cuales se adelantaron, unas el año pasado, otras este año, frente a personas atendidas. Acabamos de participar en una feria que se adelantó en la Escuela Militar sobre ciencia y conocimiento. La Defensoría tuvo un stand y tuvimos una actuación importantísima a ese respecto. Lo que hemos hecho, como les decía, con el Departamento Nacional de Planeación y apoyados por la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa, simplemente acercar el territorio. La queja de que a veces descuidamos a las regionales, pues hemos tratado a este nivel de peticiones, de quejas, de atender regionales que ven ustedes son pues las más apartadas del país. Adelante. Aquí tenemos el procedimiento, cómo se da. El escenario es la Ley 1437 y la Ley 1755 sobre el derecho de petición. Las instituciones y la ciudadanía son las que nos piden los canales de recepción presencial, virtual, telefónico, por buzón, vía radio, prensa, televisión. Los trámites entre la Secretaría General y las oficinas regionales con las respuestas a los respectivos usuarios, con el giro a las dependencias y una verificación de si las respuestas se dieron de fondo o no. Medimos la satisfacción de las respuestas. Y en las acciones de mejoramiento tenemos un informe trimestral de cuántas son, las van a ver ustedes más adelante, no son volúmenes muy grandes, lo cual pues habla bien del tema o de si tenemos que hacer mayor publicidad. Finalmente se le entrega al Defensor del Pueblo, tenemos un comité de coordinación de control interno donde presentamos esta información para tomar las medidas correspondientes como medidas y acciones correctivas. Adelante. Aquí las ven ustedes, estas son las clases, reclamos, quejas, sugerencias, denuncias. Insistimos, este no es el asunto de la Defensoría en la prestación de sus servicios, es la forma como prestamos el servicio, es la queja del ciudadano que dice me atendieron bien, no me atendieron mal, se demoraron mucho en contestar el teléfono, es la actitud de los servidores, es decir, es la autocrítica a nuestro propio sistema interno. Por eso no pretende este sistema desde ningún punto de vista competir misionalmente con cada una de las delegadas, es un tema sustancialmente distinto que nos ha costado trabajo también diferenciar. Reclamos, vieron ustedes en el 2014, se presentan 136, quejas 113, sugerencias 4, denuncias no hubo, para un total de 253. En el año 2015, a septiembre, tenemos en los porcentajes que ustedes han visto, 92 en el total del periodo. Verán ustedes una disminución importante ahí. Eso es objeto de análisis en lo que tenemos que ver. De alguna manera hemos mejorado en la prestación del servicio, pero también tenemos que aceptar que debemos llegar a muchas más regionales para que la gente publicite el mismo sistema y se queje. El usuario tiene todo el derecho de quejarse por la forma como nosotros estamos prestando el servicio para que lo mejoremos. Adelante. Aquí estamos. En las cifras dice septiembre porque solo empezamos desde septiembre del año 2014 a revisar y a hacer validaciones estadísticas de estos temas, pues porque por los contenidos legales fue cuando empezaron a hacerse efectivos estos controles. Reclamos 0, quejas 33, sugerencias, denuncias, felicitaciones. Verán ustedes las felicitaciones. En un país donde a veces las perspectivas son tan negativas, recibir felicitaciones es algo supremamente satisfactorio que tenemos que compartir desde la Secretaría y de la Oficina con toda la organización, en verdad. Son 34, pero fueron 34 personas que tuvieron el gusto de acercarse a nosotros a decir, hombre, están haciendo las cosas bien, muchísimas gracias, cómo están funcionando los temas. Las ven ustedes en los periodos acá, 100, 190, con el porcentaje del 100%, adelante. Y ya llegamos pues al final. Yo sé que he hablado con muchísima velocidad, pero es una información muy rápida. De cualquier forma, estamos dispuestos a explicar o a aclarar cualquier información adicional que se requiera, sobre todo en atención a que este informe pues tiene ya cerca de 3 meses de estar publicado. Les agradezco muchísimo la presencia.